Hola, ¿qué tal estáis? ¿Qué tal está la maravillosa familia de sucesores? Bienvenidos a un nuevo programa donde además pues os traigo a una invitada muy, pero que muy especial. De verdad, quedaros porque va a ser muy interesante. Vamos a hablar acerca de desarrollo personal, vamos a hablar acerca de la internacionalización de las empresas. Vamos a hablar con una persona que encima en estos momentos tan, bueno, convulsos, con tantos nubarrones de aranceles, con todo tal y como se está moviendo el mercado, pues nos va a aclarar muchas de las dudas que tenemos. Y encima es una persona fantástica, majísima, y que me encanta presentaros porque, bueno, pues no siempre se cuenta con una persona que además de ser licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales, eh, de haber participado en un programa de consejeras de la ESADE, máster del Instituto de Institutos Europeos de Bruselas en Economía y Derecho de la Unión Europea, máster en Comercio Exterior por la Universidad Autónoma de Madrid, coach certificado por ACC y coaching sistémico organizacional, trainer en PNL y oratoria, experta en áreas de comunicación, gestión de equipos, talento, internacionalización en distintas organizaciones, mentora de proyectos en organismos como el ICEX, la EOI, es decir, la Escuela de Organización Industrial, o el Instituto Gallego de Promoción Económica, el AGAPE. Fijaos, con más de 30 años de experiencia y que desarrolla su carrera profesional en países como Bélgica, Francia, Chile, Brasil, México, Uruguay, Japón, China, ayudando a empresas y a organizaciones a llevar a cabo toda su expansión. Además, cuenta con un amplio conocimiento de la empresa familiar, adquirido en sus años de trabajo en distintas firmas gallegas y también como directora del Nordes Club Empresarial, organismo que regentó desde su fundación en 2021 hasta el 2024. Actualmente es la directora global y de cultura corporativa de Demadi. Doña, no sé cómo, porque claro, no sé cómo presentarte. Doña ya queda muy, muy mayor y tú eres muy joven. Bueno, Ainhoa Mayo, nos falta ahí un público. ¡Ay! muchísimas gracias, Javi. Solo escuchándote digo, madre mía, se nota que ya son muchos años trabajando, más de 30, y eso solo es el fruto, efectivamente, de toda esta trayectoria. Pero sí, sí, he pasado por todas esas etapas, lo que me ha permitido a lo mejor conocer el mundo de la empresa desde muy distintos ámbitos de actuación, tanto desde la parte de las administraciones públicas como desde la propia empresa privada o incluso pues desde la parte de la consultoría, ¿no? Hablábamos antes de empezar la grabación, y te decía, jo, pues yo te quería preguntar, cuando eras niña o cuando eras adolescente, ¿qué sueños tenías? Ahora que ya eres toda una empresaria senior, ¿no? Porque tienes un bagaje muy interesante y bueno, y has ayudado a tantas corporaciones a escalar y sigues haciendo, ¿no? Ese trabajo tan increíble con muchas empresas. ¿Qué sueños tenía esa Ainhoa chiquitita, ¿no? O sea, ¿qué quería ser? ¿Te Pues lo yo creo imaginabas? que, ¿Te imaginabas seguro alguna que, vez como esta carrera? diría, ¿quién era? Concha Velasco, ¿no? De mami, quiero ser artista. No, no lo sé si quería ser artista, pero sí lo que tenía claro es que era una persona que me gustaba mucho relacionarme con personas. O sea, eso, y si echo la vista atrás, realmente es lo que he venido haciendo a lo largo de todos estos años, ¿no? Yo desde pequeña, es verdad que siempre he sido una niña muy inquieta, muy parlanchina y que me gustaba siempre estar en medio de todos los saraos y organizar eventos. En el fondo lo que me gustaba era relacionar a las personas, escucharlas, ponerlas en contacto. Siempre era un poco la que organizaba desde bien pequeñita, pues yo qué sé, con mis primas, los festivales familiares para, no sé, pues para recaudar fondos para la fiesta del pueblo. Ujú, Mismo. Pero sí que es verdad que estaba un poco metida en esa parte. Al final el hilo conductor han sido las relaciones entre personas y yo ujú. creo que ese es también un poco el hilo que me ha llevado a esta trayectoria profesional, ¿no?
claro, eres una persona además muy organizada, ¿no? Como bien dices, y muy estructurada. Sí, Y, tengo esa parte también. y claro, pues todo ese talento lo has podido ir desarrollando además dentro del mundo de la empresa. Y tú de pequeña te imaginabas que ibas a haber estado en tantos países, ibas a haber hablado con tantas personas diferentes, te iban a pedir consejo, pues bueno, instituciones tan importantes. No sé, o sea, ¿te lo imaginabas o cuando empezaste, No. cuando terminaste la carrera, empezaste bueno, pues tu andadura profesional? No, para nada. A ver, la verdad es que empecé mi andadura profesional, bueno, empecé mi andadura internacional, vamos a empezar por ahí. Yo siempre digo por una causalidad, no sé si una casualidad, pero seguro que una causalidad. Y es que en el año 1979, por distintas circunstancias, vivía con mi familia en San Sebastián. Mi padre era director de un periódico, época bastante convulsa en el País Vasco. Nos tuvimos que ir de allí por amenazas e historias que ahora no vienen al caso, pero que ese impulso nos ayudó porque mi padre empezó una carrera internacional y evidentemente se llevó en esa carrera internacional a toda la familia. Con lo cual mi movimiento ya empezó a los aproximadamente 11 12 años, ¿no? Eh, ¿A dónde Podría os fuisteis? haberme... ¿A dónde os ¿Eh? fuisteis si no Nos fue? fuimos de San Sebastián, nos fuimos a Bruselas. De Bruselas luego llegó pues Uruguay, Argentina, Chile y luego ya regresé a Galicia. En ese regreso a Galicia, efectivamente estudié la carrera de económicas, pero mi primera vocación fue seguir los pasos de mi padre y fue el periodismo. Ah, ¿Qué sí. pasa? Que cuando yo empecé periodismo lo empecé en Santiago de Chile, que es donde vivíamos, y cuando regresé a Galicia, tierra natal de mis padres, ¿no? No la mía, porque yo nací en San Sebastián y mi hermano Eduardo también. Bueno, tierra natal de mis padres, estaba toda mi familia y la verdad es que no había periodismo en ese momento en Galicia, pero a mí me apetecía estar y hacer un poco raíz, ¿no? O sea, tener la oportunidad de vivir, estar con las primas, con mis tíos. Entonces elegí económicas y nunca hubiera imaginado que hubiera seguido haciendo una trayectoria internacional un poco que inicié gracias a esa causalidad que la vida nos llevó. Pero efectivamente, dentro de la carrera de económicas, al final, un poco quizás por ese recuerdo que tenía de niña, que me gustaba descubrir personas, distintas culturas, seguí los pasos y no lo hice a través del periodismo, pero sí a través de una trayectoria internacional dentro de la economía, ¿no? Estudié organismos internacionales, como tú bien dices, me especialicé en comercio internacional y eso me impulsó pues a tomar distintas posiciones, tanto con organismos institucionales como el IGAPE, que antes dijiste el AGAPE. Ah, vale, vale, IGAPE no, perdón, el perdón, IGAPE perdón, no, no pasa nada, el perdón, Instituto perdón. Gallego de Promoción Económica, como para empresas, es decir, trabajé dentro del área de comercio internacional para distintas empresas. Y claro, me abrió mucho el conocimiento del mundo y de las distintas culturas. Y eso me sigue apasionando hoy en día. ¿Cuál fue tu primer trabajo? Pues mira, el primer trabajo, casi te podría decir que si por primer trabajo definimos la primera empresa que monté en tercero de facultad, Ah, fue una especie de invento, pero bueno, de una empresa que no se gestionaba simplemente como empresa, era más bien una asociación sin ánimo de lucro que se llamaba una junior empresa, GEMSA, que creamos bueno, pues eso, al amparo y con el apoyo del profesorado y que se dedicaba a hacer investigaciones y estudios de mercados para empresas. Y eso fue en tercero de facultad. Gracias a eso, mi primer trabajo ya remunerado y real lo hice nada más terminar la carrera, porque me conocieron a través de GEMSA en la Confederación de Empresarios de Ourense, llevando el departamento de comunicaciones y organización de eventos, ya estaban ahí ah. también en esa parte, y llevando la gerencia de la Asociación de Jóvenes Empresarios de la provincia. ¿Y nos podrías poner ejemplos de firmas para las que has trabajado? O sea, que han contado Sí, a partir de contigo. ahí, evidentemente, aparte de haber trabajado, pues como te decía, para la Confederación de Empresarios o para el IGAPE,
Luego sí que llevé a cabo posiciones, pues sobre todo de comercio internacional en empresas gallegas, una de las cuales quizás sea bastante conocida, que se llama Selmar, que es una firma de corsetería, de ropa interior, una empresa familiar, de ahí empiezan ya, porque al final todo lo que tenemos, o sea, gran parte del tejido empresarial gallego es un tejido empresarial muy marcado por la línea familiar. En Selmar que estuve trabajando 3 años llevando el departamento de comercio internacional y luego estuve trabajando en distintas empresas en proyectos concretos, ¿no? Empresas del sector textil, empresas del sector alimentación, con las cuales colaboré en proyectos concretos de internacionalización, pues ayudándoles a organizar sus agendas de trabajo cada vez que iban a algunos países, algunas empresas del sector, pues yo qué sé, alimentación, como puedan ser conserveras como Gealsa o Calvo, en cuestiones muy concretas o agendas que preparaba para ellos en mercados internacionales. Y también porque durante el tiempo que desarrollé mi actividad al frente de la oficina de Instituto Gallego de Promoción Económica del IGAP en París, regentaba o dirigía, digamos, el Consorcio de Industrias Gallegas de Alimentación, donde estaban pues las principales bodegas que podamos conocer como Condes de Albarey, Martín Kodaks y donde estaban, pues eso, conserveras como Gealsa, Albo, Calvo o algunas otras empresas de otros sectores de actividad, pues como a lo mejor Marron Glacé, que es una empresa muy conocida, sobre todo en el mercado francés y japonés, que se dedica a, bueno, a la producción de castañas y derivados de castañas como el marrón glacé o las cremas de castañas. Sí. ¿Y en qué consistían estos trabajos? O sea, En la mayoría de los casos, en el caso de Selmark, por ejemplo, como te decía, asumí la dirección de, bueno, trabajé en el departamento de comercio internacional como asistente, primero como asistente del director de internacionalización de la empresa, de Export Manager, pero luego ya asumí yo la dirección de apertura de mercados en mercados asiáticos o en algunos mercados europeos como Export Manager. El caso de las empresas que te decía, el Consorcio Gallego de Industrias de Alimentación, fundamentalmente era establecer y consolidar su expansión en Europa. La expansión de las empresas a través de distintas actividades, muchas veces vinculadas también a la organización de eventos como, bueno, pues ferias internacionales, promociones específicas, semanas específicas de Galicia en Francia o en otros países y ahí les ayudaba a crear toda esa agenda de contactos y a diseñar la estrategia de internacionalización. qué interesante, ¿no? Y qué apasionante a la vez, porque entiendo que, bueno, pues te hace entrar en contactos. Al final eres un poco esa capacidad que tenías de niña, ¿no? De conectar gente. Exacto, ¿No? Y también de apoyar a, a una economía en Galicia que es tan importante y que además históricamente siempre ha tenido bueno, esas miras hacia otros mercados. ¿No? Ya de manera histórica, porque además es un totalmente. pueblo que ha vivido. Uy, perdóname, que me están llamando. Aquí va. Que ha vivido históricamente, pues pues, de mirar a otros horizontes y de migrar y de muchísimo comercio, ¿no? Y también con un producto tan bueno y tan fantástico como todo lo que tiene Galicia que aportar. A ver, inevitablemente, Galicia efectivamente es un país o una región que ha mirado mucho a otras zonas, ¿no? Tú lo acabas de comentar, Javi, la emigración ha estado muy presente, es decir, y es verdad que hay un gran número de empresarios y empresarias que, bueno, fueron primero emigrantes que trabajaron fundamentalmente, pues en una época fueron hacia Europa, pero es verdad que hay una emigración gallega, como también pues asturiana, por Sí, ejemplo, claro. a países de América Latina. Mi abuelo, sin ser gallego, que mi abuelo paterno era leonés, fue un emigrante leonés que salió de un pueblecito y que fue a Argentina.
pero que luego se instaló en Galicia y entonces generó los vínculos ahí. Y es verdad que esas personas que emigraron crearon empresas, generaron, en muchos casos, no todo el mundo tuvo éxito, pero hay un porcentaje importante que tuvo éxito, se anclaron en esos países y luego trajeron inversión a Galicia. Nosotros también, o desde las distintas posiciones que he tenido, tanto en el IGAPE como trabajando a través de las federaciones de empresarios gallegos en el exterior, también he podido conocer esos casos, ¿no? Y esos vínculos que ha habido de, oye, generar esa relación de carácter más empresarial, comercial, de inversión entre el empresariado en la diáspora, vamos a llamarle así, y el empresariado gallego que se ha quedado aquí y cómo esos vínculos se han generado no solo por parte de la administración, sino también muchas veces de manera muy orgánica, muy natural, entre empresarios y empresarias que se conocen y que en muchos casos son empresas de carácter familiar, evidentemente. Sí, en el caso de Asturias, y yo creo que en el caso de Galicia, pues tiene que existir igual, es la Casa de Asturias, ¿no? Es decir, la Casa de Asturias, hay un montón de, en lo que serían los centros asturianos, que hay un Sí, montón sí. de centros repartidos por toda Iberoamérica o Hispanoamérica, como queramos llamar, pero eh, y que, bueno, pues hacían esa función de club social a la vez que empresarial y, bueno, era donde la gente, pues cuando desembarcaba, pues ya tenían un sitio donde dirigirse y algún amigo que les podía conseguir algún trabajo y o algún negocio o lo que fuese, ¿no? Era como un lugar por donde arrancar y donde empezar. Y... y bueno, es muy interesante que también ahora mismo desde las instituciones privadas y públicas pues se siga favoreciendo ese intercambio, ¿no? Y se siga trabajando en áreas, porque son cosas que igual es desconocido. Pero yo me acuerdo de estar en Nueva York y entrar en un supermercado normal y corriente en Nueva York y encontrarme sidra al gaitero. Pues seguro, sí, sí. Y entonces es el fruto de ese trabajo, ¿no? O conservas, o es decir, es algo que nosotros no le damos esa importancia muchas veces a firmas y productos que tenemos en España y que a nivel internacional, pues que son muy apreciados. Sin duda, cuando yo estuve trabajando en América Latina y organizamos a través de una de las consultoras para las que también trabajé, que se llama CIP Internacional, organizábamos eventos que se llamaban las Expo Galicias y era, oye, buscar esa presencia de las empresas gallegas en distintos países, organizamos en Argentina, en Uruguay, en Brasil, en México, y muchas veces también recurrías a esos lazos que ya existían a través de, efectivamente, de la Casa de Galicia o de las federaciones o de las asociaciones de empresarios gallegos, en nuestro caso, los empresarios gallegos en el exterior, ¿no? ¿Para qué? Pues porque evidentemente es un vínculo de entrada. A partir de ahí, luego tú organizas tu distribución o tu canal de entrada en los países de manera muy distinta, pero no cabe duda que eso es un vínculo que te puede ayudar. Bueno, ya no sé lo que pasará ahora mismo en Estados Unidos. Antes decías, estamos en un momento convulso. Va a tener repercusiones seguramente, pero es verdad que la sidra El Gaitero, muchas firmas de vinos gallegos, grandes bodegas están muy presentes en los mercados como en Estados Unidos gracias a esa demanda y, por supuesto, gracias a toda la labor que se ha hecho desde las denominaciones de origen para que estén presentes, bueno, y se conozca y se pida a ese tipo de productos en los Y mercados esos de productos que tenemos que hay que poner en valor porque son espectaculares y muchas veces no nos damos cuenta de cosas que para nosotros, pues una conserva que es, bueno, pues normal y natural y lo apreciados que están en ese tipo de mercados, ¿no? O sea, eh, y nuestros productos, nuestros vinos, eh, y además particularmente Galicia con esa calidad, ¿no? Galicia calidad de bueno, Sí. que entiendo que es incluso hasta en muchas ocasiones relativamente sencillo, ¿no? Porque tú ya vas con una muestra que dices, oiga, mire, pues no, si es que lo único que tiene que hacer es probar esto.
Ya Sí, a está, o ver, no sea. cabe duda, sí, es verdad que el tejido empresarial de Galicia, y especialmente ahora que estamos hablando de las exportaciones, por esa trayectoria que yo tengo de internacionalización, es verdad que tanto el textil como el sector agroalimentario han sido sectores claramente exportadores en Galicia y que han abierto muchas puertas a nivel internacional. Ahora mismo estamos abriendo puertas en otros sectores, es decir, Galicia ahora mismo se está posicionando de manera muy fuerte, a lo mejor, pues en el sector de las nuevas tecnologías, ¿no? Yo ahora mismo estoy en Coruña, estoy trabajando en un hub digital y es verdad que ahora mismo en Coruña hay grandes empresas del sector tecnológico que también están abriendo mercados en muchos países, pero hasta ahora lo que más se conocía y lo que ha abierto las mejores puertas han sido los productos de alimentación, o sea, el sector agroalimentario y por supuesto el textil. El textil. Ahora ya podemos decir que hay otros sectores que también tienen una fuerte presencia y que están aportando a la internacionalización cifras importantes. Y luego creo que Galicia también, si no, bueno, pues me puedes corregir, pero que siempre ha estado a la vanguardia logística. Es decir, que ha invertido muchísimo en logística, en generar unos corredores logísticos interesantes y bueno, que siempre ha sido, no sé si también por esa influencia natural del mar o por lo que sea, pero que ha sido vanguardia a nivel tecnológico, ¿no? En la parte logística. No sé si me equivoco. No soy una gran experta en logística, pero yo creo que ha sido sobre todo, Javi, por la necesidad que hemos tenido. Es decir, tú muy bien lo has dicho, estamos en una situación que puede ser privilegiada a nivel marítimo, pero es verdad que ha sido una situación geográfica y nuestra propia orografía nos ha complicado en muchos casos pues la distribución de productos, ¿no? En el sentido de que oye, hasta hace poco no teníamos esas grandes autopistas, seguimos peleándonos a lo mejor pues con todo el corredor de trenes de alta velocidad y han sido grandes demandas, digamos, del tejido empresarial de Galicia para poder, bueno, salir hacia otras zonas y que nuestra distribución fuera muchísimo más ágil. Entonces, muchas veces esa necesidad al final, pues como lo que decía antes, ¿no? Las causalidades o casualidades hacen que desarrollemos, gracias a las necesidades, que desarrollemos el ingenio, ¿no? Y en muchos casos, pues sí, es verdad que hay grandes empresas del sector de la logística que en Galicia tienen un potencial importante y que han demostrado que están ahí. Eh, Sinceramente, yo creo que fundamentalmente por las necesidades que hemos tenido, pues por estar en un rincón muy concreto en la península y que hasta hace unos años, ahora ya empezamos a tener grandes corredores tanto terrestres como por vía, evidentemente, ferroviaria, hasta ahora había sido complicado, sinceramente, y son de las grandes demandas del tejido empresarial, Ya. incluso también la parte aérea, ¿no? Ujú. Eh, ¿qué factores crees que son fundamentales para cualquiera que nos esté viendo, que nos esté escuchando, que tenga una empresa y que puedan dar ese paso a la hora de la internacionalización? Es decir, ¿cuándo crees que una empresa está en o tiene la capacidad de poder dar ese salto? Porque a veces igual, o sea, Sí. para alguien que dice, bueno, hombre, ¿cómo voy a vender yo esto en otro lado, ¿no? O sea, Sí. igual hay veces que nos ponemos nosotros los límites. Entonces, ¿qué consejo le podríamos dar a la hora de plantear esa internacionalización? A ver, yo creo que aquí hay dos cuestiones que hay que analizar de manera muy precisa. Uno, saber qué tipo de producto o servicio estamos vendiendo. A veces hay productos o servicios que inevitablemente necesitan ser internacionalizados porque la propia demanda en el mercado nacional o en el mercado regional no es suficiente y eso ya te obliga a que realmente te plantees la salida al exterior de partida, ¿no? Pues por a lo mejor son productos muy específicos o servicios muy concretos que requieren de esa demanda exterior. En otros casos, como hablábamos del textil o del agroalimentario,
Son productos, digamos, de consumo que van, bueno, pues lo que llamamos, ¿no? Son negocios B2C que van al consumidor final en la mayoría de los casos y es un determinado momento en el que podemos definir que la empresa lo necesita y para eso muchas veces lo que tenemos es que analizar cuál es el momento de la empresa. Es decir, si tiene una capacidad a nivel de equipo, es decir, tiene que tener un equipo dentro de casa o un equipo formado que tenga la capacidad de abordar esos mercados internacionales, partiendo desde el idioma, que hoy por suerte, desde que yo empecé a trabajar en comercio internacional a hoy en día, los equipos, los profesionales que integran las empresas ya tienen una preparación pues en idiomas y en interculturalidad muchísimo mayor. Hay que tener una capacidad financiera. Hay muchas ayudas por parte de organismos públicos, pues antes citábamos el IGAPE, las cámaras de comercio, el ICEX, que te pueden ayudar, pero hay que tenerlo claro que tienes que tener una capacidad financiera para afrontar, porque el salir al exterior no es mucho más costoso a lo mejor que crear una red nacional de distribución. Sin embargo, sí hay una inversión que tienes que acometer y tienes que medirla económicamente. Y luego, evidentemente, una capacidad productiva. Antes hablábamos del caso del vino, cuando me acuerdo cuando empezamos a trabajar con la denominación Rías Baixas, los famosos albariños, ¿no? Que todo el Sí. mundo lo conocemos, pero que la denominación es Rías Baixas. Oye, son bodegas que no tienen capacidades inmensas de producción, entonces tienes que ver a qué mercados te vas a dirigir, porque si son mercados de gran demanda, de gran consumo, tu producción es limitada. Entonces también tienes que tener cuenta cuál es el impacto y cuáles son muy bien, tienes que elegir muy bien los mercados a los que te quieres dirigir para saber que tú también vas a poder responder a esa posible demanda que pueda tener. Entonces, son distintos factores, yo creo. En el fondo es madurez también por parte de la empresa, ¿no? Ya. ¿Cuál crees, por ejemplo, tenemos el Instituto Gallego de Promoción Económica, Mm, que entiendo que colabora y que te pueden echar una mano a nivel de consultoría de cómo iniciar esa expansión, ¿no? exacto. Porque igual si nos puedes explicar un poco cómo funciona, porque yo sé que, por ejemplo, aquí está Asturex en Sí, Asturias, Asterix igual, sí. Asturex, pero que en yo creo que todas las comunidades o regiones pues cuentan con, además de las cámaras de comercio, eh, cuentan con algún instituto parecido. Entonces, si nos puedes explicar un poco cómo funciona. Efectivamente, seguramente que el funcionamiento es muy parecido a Asturex o el COPCA de Cataluña o evidentemente lo que sería el ICEX a nivel nacional, ¿no? A nivel de toda España. Son institutos, son organismos que normalmente dependen, en este caso, bueno, está vinculado a la Consellería de Economía y lo que hacen es, como Instituto Gallego de Promoción Económica, precisamente lo que tratan es de promover las industrias gallegas, las empresas gallegas en el exterior y al contrario, también atraer inversiones a Galicia para, bueno, pues porque el tejido empresarial se fortalezca y se genere más empleo. No me está pagando el ICE, el No, IGAP. bueno, Por si no, no, acaso lo pero. digo. Simplemente es por conocimiento. No, pero está bien, bueno, que la gente sepa cómo Claro, funcionan porque estos lo conozco, organismos. lo mismo que conozco bien el ICEX, del que sigo siendo, bueno, mentora en determinados proyectos. Y efectivamente, hay desde un apoyo a nivel de conocimiento de mercado, porque suelen tener delegaciones en algunos mercados o pueden llegar a esos mercados y te pueden apoyar en ese conocimiento que puedas tener en ese mercado, o también acciones que realizan, ya no solo financieramente de apoyo a acciones tuyas para internacionalizarte, sino también a actividades que desarrollan de manera conjunta y muchas veces también colaborando, por ejemplo, con cámaras de comercio, organización de una misión comercial a tal mercado, organización de visita de inversores para el mercado gallego con agendas de contacto con empresas gallegas. Entonces hay distintos instrumentos que suelen tener, pero siempre con ese apoyo tanto desde la parte de conocimiento de mercado como desde la parte de instrumentos financieros. ¿Y cómo fue tu mentoría de proyectos dentro del ICEX?
Pues mira, dentro del ICEX yo formé parte, ahora es verdad que, bueno, desde que asumí la dirección de Nordés, aunque ya llevo fuera un año, pero fueron 3 años muy intensivos, la verdad es que estuve como un poco en stand-by de apoyar, bueno, de seguir siendo lo que se denomina promotora de comercio internacional a través del ICEX. Son proyectos, es decir, hay empresas que postulan, que tienen que cubrir una serie de requisitos, pues lo que comentábamos antes, ¿no? De madurez, de viabilidad económica. Primero se hace un diagnóstico de la empresa, solicitan formar parte del el programa PIPE u otros programas que el Instituto de Promoción Económica, en este caso el ICEX, ¿no? El Instituto Español de Comercio Exterior, eh, desarrolló, y a través de esos diagnósticos, si la empresa tenía viabilidad para exportar, lo que tenía es un mentor, que en este caso era yo, como podían ser. Normalmente nos especializamos por sector y mercado, es decir, hay una especialidad por sector económico y hay una especialidad por mercado. Yo no puedo asesorar mercados que evidentemente yo no conozco, y Ujú. entonces acompañamos a la empresa pues a hacer ese, digamos, trabajo de definir la estrategia para entrar en, pues yo qué sé, en el mercado de Japón o en el mercado de Francia o en el mercado de Argentina, por ejemplo, ¿no? A través de una serie de horas que tienes de mentorización con la empresa y apoyándole desde la construcción, la redacción y la implementación de ese plan estratégico de internacionalización. Muy bien, y que además entiendo que luego, pues, bueno, habrá se recogerán los resultados de todos esos proyectos y, bueno, se podrá cuantificar cuál ha sido su impacto, ¿no? De Efectivamente, una las manera. empresas tenían que cumplir unos requisitos, tú tenías obligación de presentar unos informes y lógicamente había lo que se denominan estos famosos KPIs, ¿no? O sea, unos, digamos, objetivos cuantificables para decir que, oye, la empresa se ha planteado estos objetivos, los hemos alcanzado, estas son las cifras que se han alcanzado, y a partir de ahí, evidentemente, eso se unía, porque si no también la empresa tenía, además del mentor, también tenía una serie de fondos que podía, en los que podía invertir en acciones concretas. Oye, pues realización de la página web en idioma inglés, por ejemplo, o viaje de prospección al mercado de Japón porque nuestro producto hemos definido, pero no se iba a Japón porque le daba la gana, sino porque había previamente un estudio hecho de que ese era el país al que tenía que ir la empresa porque tenía tales y tales probabilidades. Sí, efectivamente. Y más o menos, ¿hay un porcentaje de éxito a nivel de internacionalización? Es decir, ¿se contaba o se sabía que más o menos pues, de cada 100 empresas, pues yo qué sé, un tanto por ciento eran Yo te capaces de eso? diría, no sabría la cifra y a lo mejor voy a decir una cifra, seguro que Sí, sí, si no te la preocupes, hubiera que... preparado, ¿no? Pero No, como no, 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 sé que es no, muy no pasa nada complicada. porque esto es espontáneo, Exactamente, efectivamente. sé que es A muy ver, complicada, pero es pero el más o menos también porcentaje es para muy saber. alto, podía ser más del 80% y te cuento por qué, Javi. Por lo que te decía, porque para entrar en el programa previamente tenías que pasar por un diagnóstico. Es Ya, decir, el propio mentor, que luego podía ser el mentor que te acompañase en todo el proceso, pero las empresas tenían que pasar por un diagnóstico previo, donde analizábamos lo que te decía: equipo, viabilidad económica del proyecto, productos y servicios, capacidad productiva, capacidad a nivel de personas, o sea, de equipo dentro de la organización. Si no cubrías, o sea, los mínimos que se requieren dentro de ese diagnóstico, es decir, si de alguna manera el proyecto no era viable, ya era un proyecto en el que la empresa no podía seguir un proceso de mentalización internacional, ya, ¿vale? Es decir, había por parte de los mentores, o en este caso en el ICEX se llaman promotores. Oye, pues por parte de los promotores se definía, oye, empresa no apta o no está madura claro, o le falta, pues como si fuera este DAFO, ¿no? Esta sí. fotografía que hacemos de, oye, cuáles son las áreas de mejora o las debilidades, cuáles son las fortalezas, qué amenazas y qué oportunidades tiene. Pero si las debilidades eran mayores y la empresa no superaba los mínimos requeridos para estar en el programa,
no seguía adelante, con lo cual, claro que podía haber igualmente fracasos y a lo mejor estamos entre un 15 y un 20% de fracasos o incluso seguramente menos por otras circunstancias, pues porque a lo mejor la empresa sigue otros derroteros o hay circunstancias de los países elegidos que cambian, pues tú imagínate que de repente has elegido una serie de países, pues, Ucrania, Sí, imagínate. sí, sí, Cuando sí. inicias el proceso, o Estados Unidos, me da lo mismo, inicias el proceso, determinas que Estados Unidos es el país en el que tú tienes las mayores oportunidades, pero de repente cambia la legislación, suben los aranceles y lo que era viable económicamente ahora ya no es viable porque tus aranceles son tan elevados para entrar en el país que tu coste de penetración en el mercado es inviable para tu producto. Y esas son circunstancias que hace que tu proyecto de internacionalización en ese área a lo mejor fracasa, pero por unas circunstancias que en realidad son ajenas al proyecto en sí. Sí, sí, claro, claro, claro. Luego volveremos al tema de los aranceles, porque ahora está muy de moda y creo que nos puedes dar también una fotografía de cómo funcionan y qué es lo que puede ocurrir. ¿Hay diferencias, entiendo que sí, muy notables, en cuanto a los comportamientos de determinados mercados? Es decir, del mercado europeo, estadounidense, iberoamericano, Sí. asiático. O sea, entiendo que tanto serán brutales, ¿no? Y también aquí me interesaría conocer aquellas anécdotas bueno, que puedes haber tenido, porque supongo que dará para mucho. Sí, Eh, a ver, esa es una de las partes que más me gusta, lo que se llama la gestión multicultural, ¿no? Y sobre todo, eso sí que trabajo mucho con las empresas, toda la parte más humana de las relaciones. Al final un poco volvemos a lo mismo, ¿no? La vida nos lleva a que si miramos atrás, conectamos todos los puntos y vemos que a esa niña que le encantaba relacionarse y curiosear y conocer distintos países, resulta que luego como adulta ayuda a las empresas a entender las distintas culturas, ¿no? Y es verdad que hay muchos estándares donde al final podemos decir, oye, mira, la forma de entrar en los mercados pues es a través de un agente comercial, a través de una red de distribuidores o a través de, pues yo qué sé, una implantación en el mercado, pues con una oficina propia en el país de destino, por generalizar, ¿de acuerdo? ajá, Pero sí que es verdad que lo que influye mucho es cómo establecemos la relación de carácter más cultural. claro. Porque no es lo mismo, incluso aunque estemos en la Unión Europea, negociar con un francés que negociar con un alemán, por decir dos países que tienen aspectos distintos. Y evidentemente no es lo mismo tener que entender cómo se llevan las relaciones en el mercado japonés que cómo se llevan las relaciones en el mercado de América Latina. Y no estamos hablando solo de idiomas, estamos hablando de culturas. De hecho, cuando yo doy clase de multiculturalidad o de negocios a nivel multicultural, estudiamos distintos parámetros, ¿no? De el concepto de cómo es el vocabulario, es decir, si la negociación tiene que ser con un vocabulario más directo o mucho más envolvente, como si las relaciones se establecen en determinados mercados, influye muchísimo el conocimiento de personas que tú tengas o se establecen desde una manera más fría, más neutra. Por ejemplo, en los países de América Latina, tú te introduces porque hay alguien que te ha introducido, ¿no? Ya, Que hay alguien que te ha presentado. Y por supuesto, en los mercados de Oriente Medio, por supuesto, ¿de acuerdo? ya. En otros países más anglosajones, realmente es más la bondad de tu producto, la competitividad que tu producto pueda aportar o tu servicio, lo que influye, no que alguien te pueda presentar a tal o tal persona. ¿Vale? Todo eso influye. Anécdotas, habría miles. Por favor, Pero yo siempre ponía una estamos anécdota deseando de cuando escucharlas. uno de los mercados digamos que me chocó más o que de los que aprendí muchísimo, hubo una temporada que en el sector textil, cuando trabajaba como export manager de Selmark, tenía que viajar mucho o viajaba por lo menos 2 veces al año a Japón, ¿vale? Bueno, imaginaos, firma de corsetería en Japón. Entonces, ¿qué es lo que aprendí? Pues evidentemente que lo que decimos, tu producto no es el mismo producto en cada mercado y de repente tú entiendes que
el producto que tú tienes para el mercado español no sirve exactamente para el mercado japonés, por Claro. decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque el cuerpo de las mujeres japonesas es completamente distinto. Y yo siempre me acuerdo que en alguna clase, por ya irnos a la anécdota graciosa, ya no solo que las negociaciones sean distintas, en el sentido de que tienes que pasar por muchísimas jerarquías antes de llegar a la decisión final que toma el jefe máximo, tienes que pasar como muchísimo, pero el producto en sí que tú estás vendiendo tiene que ser completamente distinto. Yo me acuerdo que para el mercado japonés teníamos que llevar, y fue cuando Selmark, que a veces es lo que decimos, como gracias a salir fuera o ir a determinados mercados, empezamos a hacer producciones distintas. Bueno, pues en el mercado japonés fue cuando Selmark empezó a desarrollar las copas dobles, o sea, el relleno en los sujetadores, y empezó a aprender a hacer todos estos rellenos de silicona que ya lo voy a decir y va a quedar muy No, gracioso, no. que al tacto pues podían simular realmente lo que sería pues la piel, etcétera. ¿Por qué? Porque las japonesas son muy chiquititas y tienen muy poco pecho, entonces tienen doble relleno en el sujetador. O por qué Selmark empezó a hacer, yo me acuerdo que el primer mercado al que viajé fue a Alemania, y por qué Selmark, que en un mercado, te estoy hablando de los años 94, 1994, 95, o sea que ya llovió, donde en España fundamentalmente se vendían prendas interiores de color carne, blanco o negro, y como empezamos a exportar a Alemania, nos pedían primero tangas, que aquí no había Ya. prácticamente, y segundo colorido, colorido, porque querían colorido. Pues al final eso también es lo que hace la internacionalización, que aprendas de las culturas y que tu producto o servicio cambie en función de las necesidades de distintas culturas. Claro, y que además He lo ido a puedes. a la anécdota, No, anécdota. no, súper interesante. Y que además esto lo puedes traer al mercado español como una Claro, innovación o como algo que luego, bueno, claro. podrá tener Nosotros desarrollo o empezamos no, a pero. hacer tangas y a hacer, Selmac desarrolló pues una serie de sujetadores de verdad con relleno muy innovadores, pues gracias a lo que necesitábamos vender en Japón. Pero como digo eso, pues digo otro tipo de gustos en productos y por supuesto en las negociaciones. Es decir, cuando estás en una mesa de negociación, cuando vas a cerrar un contrato con un distribuidor, tienes que tener muy presente todo lo que es el espectro cultural de, oye, cómo, pues lo que decimos muchas veces, pues evidentemente es importante saber cómo tiene que ser la comunicación, si es más directa, si es menos directa, si es más formal, las puntualidades, los horarios, si se cierran las negociaciones en el restaurante o en la oficina. ¿Sabes? Los latinos en general estamos muy acostumbrados a terminar de cerrar todo en restaurantes, como digo yo, o que aunque ahora están cambiando las cosas, pero nos gusta esa parte. Tú Ujú. no le hables a un alemán o a determinados, yo que sé, a un inglés, de que luego nos vamos a tomar o cerramos la negociación en un Ya, de restaurante. una manera Pues más no, la informal, cerramos en el sí. despacho. Sí, 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 sí. De una manera más formal y Más más formal, más estructurada. en un ámbito más empresarial, sí, sí. Y en Asia también funciona así, que igual se cierran de una manera más informal o no. Asia son muchas Asias. Yo te puedo Ya. hablar de Japón, que es el mercado que más conozco. He tenido contactos con el mercado chino en cuestiones muy puntuales, donde sí que hay cosas que me chocaron del mercado chino, ¿no? Porque seguramente tenía mis propios prejuicios la primera vez que fui a China y pensaba que eran como mucho más distantes, y para nada. Pero en Japón, por ejemplo, que es donde he tenido más experiencia de trabajo, por lo que te decía, porque durante una temporada larga estuve viajando a Japón 2 veces al año, hay unas jerarquías que son muy importantes, es decir, la estructura de las empresas es totalmente jerárquica. Y es verdad que tú pasas muchos estadios antes de poder llegar a... Por eso las negociaciones en Japón suelen ser largas, o sea, a ti te parece que no les está gustando tu producto, pero a lo mejor es que de esa primera persona que ve tu producto simplemente es
un primer ojeador, vamos a decir, que hace el primer filtro. Ese primer filtro luego lo pasa a la persona del departamento que va a tomar las decisiones, pero esa persona del departamento que va a tomar las decisiones sobre la selección de los productos pasa realmente al director de compras o la directora de compras y no termina de cerrarse hasta que la dirección general dice que sí, ¿sabes? Entonces, hay mucha formalidad y muchas, digamos, muchas etapas en las que por las que tienes que pasar. Sí. Ya. Qué curioso, ¿eh? Cada La mercado, verdad es un mundo. qué comportamiento tiene. Em, ¿Qué mercados te parecen interesantes para las empresas españolas? Depende de los Depende del sector, sectores. ¿eh? Claro, depende del sector. Claro, depende de los sectores, porque varían muchísimo las oportunidades que se puedan ofrecer dependiendo un poco de los sectores, lo que te decía. Y yo creo que hoy en día los mercados ahora mismo, primero que hay una mayor globalización, es decir, ya no es como antes, ¿no? Donde todo estaba como muchísimo más marcado. Sigue habiendo oportunidades para el sector agroalimentario en muchos mercados europeos todavía hay crecimiento para determinados productos en esos mercados. Por supuesto que en América Latina hay determinados países ahora mismo que están creciendo y se están, bueno, posicionando como países con gran aceptación y lógicamente los productos españoles tienen muy buena cabida. Pero ahora mismo hay otros sectores que están también despuntando y donde las relaciones, a lo mejor, pues te decía, el sector tecnológico en Galicia ahora mismo es un sector muy puntero, es un sector donde realmente toda la parte de desarrollo está creciendo, pero al final las relaciones que se establecen son de muy diversos tipos. Ahora tenemos gran parte de las relaciones que se establecen porque parte de los equipos a lo mejor están trabajando con equipos y relaciones que tienen yo qué sé, en la India o en Pakistán. Hace muchos años que ya equipos de desarrollo, ¿no? De informática están llevándose a ese tipo de mercados y sin embargo las matrices están aquí, ¿no? Ya. En Europa o en España. Entonces yo creo que depende mucho de los sectores de actividad, realmente. Creo que ahí hace poco, justo antes de la entrevista contigo, estaba hablando con una empresa del sector eólico durante muchísimos años. Hemos hecho, o estuve en una de las consultoras que trabajé, grandes proyectos eólicos en América Latina, pero ahora al contrario, también están haciéndose grandes proyectos eólicos y sobre todo a nivel de eólica marítima. Bueno, se están tratando de traer para aquí. Entonces, energías renovables, todo lo que tiene que ver con esa parte también está habiendo muchos intercambios entre distintos países ahora mismo. ¿Cómo nos ven en el exterior? ¿Qué imagen crees que tienen de los españoles? ¿Somos Yo serios, creo que también vamos formales? al cliché, ¿no? Sí, Al ¿no? No. final, culturalmente todos tendemos a tener un cliché. Y luego, como decimos, siempre el cliché de los españoles es un cliché que no responde a donde muchas veces los gallegos o los asturianos a lo mejor no nos sentimos identificados, ¿no? Ya. Salvo en países donde a lo mejor nos conocen bien porque ha habido muchos gallegos, muchos asturianos o mucha población que ha llegado y que los conocen bien. Yo es algo de lo que prefiero no hablar mucho porque cuando iba a Japón, por ejemplo, ¡buah! Les encantaba todo lo español, pero al final los seguían asociando con flamenco, paella, sangría, ¿no? Ya. Y yo creo que ahora ya las cosas por suerte se están cambiando y somos mucho más que flamenco, paella y sangría. Somos muchas más cosas, ¿no? Sí, pero bueno, quiero decir que a veces no ponemos en valor la altura de nuestras empresas Sí, y es que tenemos un tejido empresarial que se parte la cara por cumplir los plazos, por hacer las cosas, por incluso sí, desarrollar, porque esto es una cosa que yo he escuchado mucho, ¿no? Que el español tiene una creatividad a la hora de solucionar ciertos problemas que en otros mercados son más cuadriculados, son más, se bloquean, ¿no? Y aquí es como, venga, pum, lo sacamos para adelante, hablamos con no sé quién o nos buscamos la vida. Y me refería a ese sí. tipo de cosas que a veces hay mucha gente, y a mí esto me fastidia mucho, cuando se tiran piedras contra nuestro tejado,
Y que hay mucha gente que no pone en valor el que no, es que tenemos un tejido súper serio, súper profesional, súper cumplidor y, y que se parte la cara por dar lo mejor. Eh, Sí, yo creo que esos clichés ya por suerte están cayendo, pero es verdad que si decimos, a ver, fiabilidad, nos vamos y decimos Alemania, yo qué sé, grandes producciones, pues pensaríamos en China, por ejemplo, o en la India. Yo creo que poco a poco eso está cambiando y efectivamente, pues esos clichés, "Buah, los españoles, por decir, ¿no? Las empresas españolas no cumplen plazos". No, no es verdad. Ahora mismo ya está más que demostrado. Y yo creo que ahora hablamos más de empresas que de países, ¿no? sí, Hablamos claro. de un tejido que efectivamente, tú lo has dicho, Javi, es decir, es un país y hay empresas que han demostrado que son totalmente fiables y que han dejado en muy buena estima al tejido empresarial en España. Sí, Entonces, yo sí. creo que eso ya llevamos años con un empresariado, bueno, que es potente a nivel internacional, que está en muchos países. Hay empresas en concreto que tienen, bueno, pues un gran sello dentro de lo que es el circuito mundial. Y eso ha hecho que cambien también las cosas y que ya se hable de España desde otros términos, como se podía hablar hace 30 años, ¿no? O Ujú. algo por el estilo. Yo, y esta es mi experiencia particular, mi experiencia particular es que lo bueno y lo interesante que es tener un pasaporte español. Las puertas que te abre. O sea, yo me acuerdo de llegar a países, ¿no? Y enseñar el pasaporte español, incluso muchas veces que yo soy mucho de viajar en coche, ya lo sabes, Sí. y de ir pues, lejos por ahí, ¿no? Y llegar a, a una frontera con tu coche español, presentar, pero bueno, está que viene, no, no, vengo de turismo, ah, genial, ¿no? Y es como yo creo que abre muchas puertas. O sea, en líneas generales, de primeras, igual es por nuestro carácter alegre o por, bueno, nuestra forma de ser, pero yo tengo la sensación de que abre muchas puertas el tener un pasaporte Sí, es español. probable y en muchas cosas sí. Y luego hay determinadas empresas que son como una bandera, ¿no? Mm. De mucho. Por suerte en Galicia tenemos algunas que representan todo eso, ¿no? Y a ver, tenemos para lo bueno y para lo malo, que puede haber muchas historias, pero un grupo Inditex, un Zara, tú hablas en muchos países del mundo y es altamente reconocido. Eh, y yo qué sé, y como esa, otros ejemplos en Sí, los que, sí, oye, pues el vino es un vino muy conocido. Quiero decir, los vinos en general, ¿eh? No quiero hablar de ninguna denominación en particular, pero los vinos han sí. abierto muchas puertas y sí es verdad que estamos superando, pues, digamos, el cliché que, digamos, o digamos, la puerta de entrada que tenían, pues a lo mejor los vinos franceses, por decirte. Ujú. ¿Qué pasa? Que yo creo que todavía nos falta un poco creérnoslo. Claro, Por ejemplo, siempre decimos, ¿no? Tenemos el mejor aceite de oliva y sin embargo quien se lleva la palma muchas veces es Italia, ¿no? Tenemos unos grandes vinos y es verdad que ahora empieza a cambiar, pero y como grandes quesos, pero Francia nos superaba prácticamente en todos los mercados. Y eso es porque hay una política y es verdad que cuando salen fuera, tanto franceses como italianos, trabajan de manera unida, o sea, bajo un paraguas que es nacional, no bajo un paraguas que es regional. Y yo no estoy en contra de los regionalismos, todo lo contrario, yo soy una gran defensora también de Galicia, pero es verdad que cuando salimos fuera, no nos podemos olvidar que lo que se conoce es el concepto más de nación y no tanto de región, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que barajar los dos. O sea, yo soy una gran defensora de lo gallego, pero también soy una gran defensora del conjunto, ¿sabes? Porque al final, pues en determinados mercados lo que conocen es España y no es Galicia. claro. Y creo que juega en contra nuestro el que no lo hagamos así. Totalmente de acuerdo. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Es una de las cosas, pero esto ha sido desde siempre, que nosotros, entre nosotros, nos tiramos muchas pedradas. Eso sí, Claro. si viene alguien contra nosotros, entonces no tiene forma de entrar.
¿vale? Claro. Porque para eso sí que somos muy de defender bueno, y a lo largo de la historia pues está plagado de éxitos en ese aspecto. Pero luego entre nosotros es como, joder, pues en el momento que nos unimos y que hacemos fuerza y que presentamos cosas, pues claro que se generan muchas oportunidades y que tenemos pues grandes baluartes dentro del tejido empresarial español. Vaya. Sí, yo siempre digo que hay que trabajar desde un concepto que es el glocal, es decir, una visión global, pero respetando la individualidad de lo local, de lo Ujú. regional. Y yo creo que esa unión de ambos conceptos es lo que nos da una identidad. Sí, antes hablabas, por ejemplo, del tema de los quesos y somos, bueno, puntera a nivel de quesos a nivel mundial. O sea, Mm. sé que, vaya, en general España, pues que en ese y en otros sectores, el aceite o lo que sea. ¿Y qué opinas acerca de todas estas políticas arancelarias que están tan de moda? Ahí me vas a meter en un Ahí te voy a meter, berenjenal. hombre, claro, 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 No, claro. Tú hasta donde todavía como no lo he buena experta en estudiado, marketing, como buena experta en marketing, claro, ya no, sabes sobre todo en que hay comercio que internacional. generar un poco de Claro, a ver, polémica a ver, para... esto responde, yo no quiero entrar en política, o sea, esto no es No, no. política, vamos a hablar más desde el punto de vista de economía. A ver, responde evidentemente a un proteccionismo, es decir, si nos vamos a la teoría, cuando nosotros subimos aranceles de una manera muy determinante, lo que queremos es proteger la producción nacional, ¿no? Eso es una estrategia de cualquier país que quiere proteger su producción nacional y defender a su tejido empresarial. Bueno, pues la primera fórmula que puede encontrar, evidentemente, es cierro fronteras o pongo las fronteras de manera complicada. Ya pueden ser por aranceles o por políticas no arancelarias, pero restrictivas, pues oye, de certificaciones, procesos burocráticos complejos, políticas arancelarias o no arancelarias, pero de protección del mercado nacional. Y yo creo que en este caso la política que está llevando a cabo Trump, yo creo que responde a eso, ¿no? Evidentemente durante la campaña ha defendido claramente al tejido empresarial. Yo creo que él dirige el país desde unos conceptos muy empresariales, menos políticos, o sea, menos de Estado, no tanto de hombre de Estado, sino de empresario. Ujú. Y responde a eso. O sea, es decir, vamos a ver cuáles son las consecuencias ahora, ¿no? De momento hemos empezado con el aluminio, pero vendrán otras cuestiones. Eso está claro. No se va a parar ahí, ¿vale? Vamos a ver en qué responde. Al final, lo que te decía antes, el mundo está tan globalizado que hoy en día, evidentemente, hay cuestiones en las que es difícil ser hiperproteccionista porque dependemos, nos guste o no, de otros mercados. Entonces, bueno, hasta ahí Claro, podemos ver y hasta que ahora. va a haber productos que van a incrementar su precio en Estados Unidos. Es decir, de una manera Totalmente. total, si tú pones un arancel, y voy a poner un ejemplo seguramente tonto, pero práctico. Es decir, una empresa que tiene una empresa estadounidense que fabrica allí, pero que tiene una máquina que, yo qué sé, pues que se la hacen en Alemania. ¿No? Y que tienen sus piezas, su logística, todo lo tiene El ahí en Alemania. aluminio lo tiene que Claro, traer todo de eso, fuera. Bueno, hay exactamente. parte que lo consumen, pero sí, Claro, es decir, todo eso pues va a hacer que los precios para las empresas, para la producción, se incremente también, ¿no? Entiendo. Yo no sí, soy un gran, o sea, no es que sea un experto en economía, ni muchísimo menos, pero esto es más o menos lo que voy leyendo y de lo que me voy dando cuenta, que al final es así. Es es... así. Por eso te digo, de momento, ¿qué es lo que va a hacer? Evidentemente es una política de protección del tejido empresarial interno, de la producción local. Veremos hasta qué punto y a qué otros sectores afecta. De momento ya ha empezado a afectar a algunos. El otro día estábamos hablando, desde de Mari llevamos algunas bodegas y evidentemente lo estábamos comentando porque Estados Unidos es uno de nuestros mercados. Bueno, las empresas a las que le llevamos el posicionamiento en marketing digital. Comentábamos, están preocupadas, lógicamente, porque Estados Unidos es uno de sus principales mercados de exportación. Bueno, a lo mejor se tienen que plantear otras vías a otros mercados más emergentes, como pueden ser determinados mercados asiáticos, pero de momento,
bueno, estamos un poco a la expensa a ver de lo que va a pasar. Y supongo que será muy complicado pivotar de mercado. Bueno, es O complicado, es posible, evidentemente como se puede, lo que pasa que todo el esfuerzo que tú has hecho en campañas de marketing, en hacer que tu producto sea conocido porque has invertido en marca, al final es una inversión que tienes que reconducir a otro mercado y es volver a empezar, es ya. volver a empezar. Porque lo que haces en un mercado no siempre te sirve para otro, por lo que decíamos, porque las estrategias a veces son distintas. A lo mejor bueno, en Estados Unidos ya entras a través de unos certificados que se llaman la FDA, bueno, tienes que pasar unos certificados de calidad para las empresas de agroalimentarias y trabajas a través de una serie de distribuidores y hay mucha inversión que se ha hecho, pues tanto por parte de las denominaciones de origen como de las distintas bodegas y marcas que han querido penetrar o que han querido exportar hacia el mercado de Estados Unidos. Toda esa inversión que se ha hecho en marketing, en publicidad y en certificaciones, la tienes que volcar ahora a otro mercado y es aprender de otro mercado, conocer su idiosincrasia, saber qué es lo que funciona y no funciona, y eso lleva un tiempo. Eh, Como sabes, yo he viajado mucho por Estados Unidos y una de las cosas que me llamaba la atención era su sistema de distribución. Y es que nosotros pensamos, pues bueno, claro, yo cuando viajaba por ahí, pues tenía ese concepto de que Estados Unidos, pues que estaba a la vanguardia a nivel de distribución y demás. Y realmente me daba cuenta de lo complicado que era encontrar un supermercado de calidad, con productos de calidad y frescos. Eh, o sea, quiero decir que Bueno, es que Estados Unidos son muchos Estados son Unidos. muchos, sí, sí, Siempre por supuesto, por pensamos supuesto. Estados Unidos, Nueva York y Boston y Chicago, no sé por Sí, sí. decirte, y Washington, pero claro, luego, o Miami, pero luego, claro, vete tú a un pueblo perdido de Arkansas o a un pueblo No, no, perdido yo te hablo de de... lugares de Nueva Inglaterra, quiero decirte, Sí, de lugares sí, pues poblados. Y, seguramente. vamos, bueno, Nueva York mismamente, que yo estuve un mes en Nueva York allí viviendo y en Nueva York era muy difícil encontrar pescado fresco. Ah, bueno, eso seguro, O sea, sí. cosas que para nosotros que Bueno, pero eso no es... depende tanto del sistema de distribución, creo yo, hasta donde yo conozco que, bueno, el tema de pescado en particular sí que también lo trabajé porque fui varios años a la feria de Boston, que, bueno, a la Sena, que es una de las principales ferias del sector pesquero, de productos de la pesca. Creo que tiene mucho que ver, tiene que ver más con el tipo de consumo. Es Ya, decir, dices pescado fresco, claro, un asturiano viene, lo tiene ahí al lado, un gallego también. Pero el norteamericano medio, digamos, no consume pescado fresco porque ya, no es capaz de, bueno, no va a invertir esa cantidad que costaría el pescado fresco en la mayoría de los casos. Yo siempre decía, es una exageración, pero decía, cuando íbamos a la feria de Boston, había un montón de empresas que hacían derivados del pescado y pescado tratado, en sí, rebozados, bueno, empanizados, todo este tipo de productos que, como decía yo, y va a sonar fatal, a lo mejor lo que diga, parece que comen el pescado para, o sea, hacen el pescado para niños pequeños o para coles. Y es verdad, pero es porque no había una cultura de consumo de pescado, salvo porque es caro. Entonces, sí, realmente el nivel medio, el consumidor medio en Estados Unidos no invierte esa cantidad en ese tipo de alimentación. ya, Bueno, y una manzana, yo me acuerdo en Boston te costaba, pues eso, yo salía de la feria y decías, bueno, me tomo un poco de fruta fresca, me voy al hotel y una manzana te costaba 4 euros. Y dices, una sí, manzana 4 euros, madre mía, es que de verdad sí, me sí, compro sí, una sí. bolsa de manzanas, por muy caras que estén. A ver, ¿no tendremos manzanas buenas en Asturias? Pues Claro. sí. No, no, es que ese tipo de productos que para nosotros son normales, que tú vas Claro, pero a eso tiene más que ver con las cualquier estructuras. supermercado y los tienes, y es verdad que, claro, allí sus hábitos de consumo son muy diferentes. Distintos. Y de hecho también ellos, yo por lo menos mi experiencia es que cocinan muy poco. Claro, Em, y yo hasta cierto punto lo he entendido porque me daba cuenta de lo carísimo que era comprar. Es que era mucho más claro. barato ir a comer fuera
Sí, algún sitio así de comida rápida o lo que sea, era mucho más barato y mucho más sí, que ágil que tener comprar en que ir a casa. hacer. Pero otra de las cosas que me llamó la atención era que me costaba mucho encontrar supermercados, bueno, que para nosotros son normales y con una distribución normal, ¿no? O sea, eso Sí, me... son los grandes malls, los grandes Walmart, los grandes supermercados muy hiper. Sí, 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 sí. No sé si en América Latina, como lo dices tú, Iberoamérica o sí. Hispanoamérica, es igual a nivel de distribución o no, o la distribución ya es diferente, es mucho Es más. distinto, es distinto. Todavía existen, dependiendo también de las ciudades, pero evidentemente hay una influencia importante de Estados Unidos y existen grandes superficies, muy grandes superficies, pero sigue existiendo todavía el consumo, el comercio de consumo, digamos, local. Lo que podemos decir, primero, los mercados tienen mucha importancia. Los Ujú. mercados, las ferias, Sí, los mercados centrales, digamos, donde puedes encontrar tu fruta fresca, tu carne, tu pescado, siguen teniendo todavía bastante importancia. Ya no son las capitales que suelen tenerlo. Y hay tiendas minoristas, pero es claro. verdad que hay una influencia importante de esas grandes superficies. Yo creo que eso es una tendencia general. Bueno, Em, estamos pasando por un montón de temas, ¿eh? Estamos pasando por un montonazo de Pobrecilla temas. la empresa familiar, ¿dónde ha quedado? No, 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 quería darte este giro y vamos a dar ya el giro hacia la empresa familiar porque, bueno, tienes mucho bagaje, entiendes muy bien cómo funciona la empresa familiar por dentro y, y aquí, pues, bueno, cuéntanos un poco cómo ha sido esta experiencia, cómo, sobre todo, cómo ves qué desafíos crees que se están encontrando las empresas familiares. ¿Cómo ves o has visto la sucesión? Bueno, cuéntame un poquitín más o menos tu experiencia con A ver, respecto lo a que te esto. comentaba antes, mi mayor experiencia, lógicamente, llevo, pues eso, más de 20 años trabajando con empresas, fundamentalmente del tejido empresarial de Galicia. Y como en la gran parte, o sea, la fotografía del tejido empresarial de Galicia no creo que diste mucho de la fotografía del tejido empresarial en el resto de España y casi podría decirte a lo mejor que en muchas otras regiones, por lo menos de Europa. Hay un peso muy importante de la empresa familiar, ¿no? Y lógicamente al final es con lo que convives y es lo que conoces. Tanto porque he trabajado dentro, Selmar, que era una empresa familiar, que ahora se encuentra en su segunda generación. Dentro de poco, pues seguramente irá ya se irá incorporando, no dentro de poco, pero casi se irá incorporando la tercera generación en el textil de Galicia con los que he trabajado, pues un Adolfo Domínguez donde ahora está Adriana Domínguez, yo qué sé, al final están en segundas y terceras generaciones, el sector alimentación también. Y no solo porque haya conocido empresas y haya trabajado con ellas, sino porque al final, al estar pues organizando misiones comerciales a través de las cámaras de comercio del IGAPE, trabajando en consultora, ayudando a empresas, que al final la mayoría de las empresas serán efectivamente empresas familiares. E incluso en esos 3 años que he estado al frente de Nordes Club Empresarial, uno de los clubes, bueno, el club empresarial de Coruña, ahora existe el Club Cámara también, pero al final donde recoges un montón de fotografías de Ujú, lo que existe en Galicia, ¿no? Y podemos encontrarnos empresas más grandes, familiares, como puedan ser la que citamos antes del grupo Inditex o Estrella Galicia, pero hay ujú. empresas más pequeñitas que también son importantes y que están generando bueno, un gran afianzamiento en el tejido y que son empresas familiares. Entonces, me decía retos. A ver, yo creo que el principal reto efectivamente es, tú lo acabas de comentar, es la sucesión y la continuidad, ¿no? Yo siempre digo, y me he encontrado muchos casos en los que, oye, a lo mejor el fundador o fundadora de la empresa no tiene un sucesor o una sucesora que realmente quiera asumir esa dirección. En muchos casos, la sucesión y la continuidad de la empresa pasa por un tengo que, Ujú. no me queda otra.
¿no? Ha habido algunos casos con los que yo he convivido, prefiero en este caso no Sí, citarlos, claro. en el que, oye, pues no me ha tocado más remedio que asumir la dirección de esa empresa, pues porque a lo mejor, desgraciadamente, ha habido yo qué sé, un fallecimiento del fundador y la persona que tenía que suceder o que le tocaba ha tenido que asumirlo de golpe y a lo mejor no hubiera sido su elección, pero trabajar esa sucesión creo que es muy importante, ¿sabes? Es un porcentaje de empresas que a lo mejor no quieren los sucesores asumirlas, pero están en ese tengo que, en esa obligación, hay esa cierta resistencia, digamos, entonces, bueno, oye, pues hay que trabajarla, ¿no? Y eso es muy importante, trabajarla desde ese liderazgo, desde ese legado que dejas y demás. Evidentemente, una parte importante también de los retos que están asumiendo las empresas, y yo creo que ahí te lo comentaba antes, ha cambiado radicalmente y es la profesionalización. Es decir, evidentemente en las primeras generaciones, los fundadores, que a lo mejor estamos en 3 generaciones atrás, era gente emprendedora que había montado esas empresas por un impulso, por una intuición, desde un conocimiento a lo mejor de algo que es más orgánico, más natural. Hoy en día las generaciones que asumen las direcciones de las empresas ya tienen mayores conocimientos. Primero porque han tenido la oportunidad de estudiar, porque han tenido en muchos casos esa oportunidad de salir, ver otras, yo qué sé, otro tipo de empresas, compartir conocimientos con otras personas de su generación y eso les ha abierto una posibilidad a profesionalizar la empresa. Y ese es uno de los grandes retos, pero que es muy importante. Evidentemente, yo creo que hay otro gran reto y es el de los conflictos familiares, es decir, un buen protocolo de empresa familiar, y ahí no soy la experta, o sea, trabajamos evidentemente con servicios jurídicos, pero el protocolo y establecer un protocolo bien claro de cómo se debe de hacer la sucesión, de cuáles son los retos en la formación que hice de consejeras, es uno de los puntos claves que analizamos, es decir, cómo se va a hacer esa sucesión, cómo van a entrar los sucesores, cuál es la participación que van a tener y evidentemente llevarlo desde un punto de vista muy neutro y muy profesional. ¿Para qué? Para evitar todos esos conflictos que se puedan generar en la propia empresa, ¿no? Porque si bien, como decíamos, a lo mejor no queremos ser parte, digamos, de la dirección de la empresa, pues porque a lo mejor no es nuestro, pues imagínate, pues un sucesor que realmente no le guste dirigir la empresa porque lo que tenga es un talento más artístico, por ponerte algo Sí, 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 sí. exageración. Pero tiene que tener la oportunidad de saber que va a formar parte de ese consejo de administración de la empresa y tiene que tener la formación para ello. ¿Vale? Entonces yo creo que esos son, seguramente hay más retos, pero esos son los tres. Es hacer que la sucesión sea medida y que esté bien establecida en un protocolo, profesionalizar lo máximo posible, tratar de dar oportunidades a esa sucesión para que se prepare y realmente aporte la profesionalización que la empresa requiere. Y luego hay algo que tiene mucho que ver con la cultura de la propia empresa y es evitar, que eso sí que lo he trabajado con muchos herederos y herederas de empresa familiar que están ahora mismo trabajando, bueno, y asumiendo esas direcciones generales, es el evitar estas cuando el sucesor, o el antecesor, perdón, cuando en este caso el antecesor o antecesora tenía una personalidad tan férrea, esa parte de, es que en tiempos de tu padre, es que en tiempos de tu madre, es que con el señor fulanito, es que con la señora, esto se hacía así Ujú. y tratar de trabajar esa parte, es decir, trabajar la cultura interna para respetar, como digo yo, honrar el pasado, pero trabajar hacia el presente y el futuro. Entonces es muy importante trabajar esa parte de la cultura corporativa, es decir, cuál es la cultura que se ha generado y también tratar de ir cambiando esa cultura para que acepten al sucesor o sucesora de la empresa ya desde el punto de vista de los trabajadores y trabajadoras que llevan más tiempo en la organización. Claro, eso es un desafío que, bueno.
Por una parte, pues se prepara, hay empresas que preparan al sucesor a conciencia, que lo involucran en las decisiones empresariales ya desde bien joven Sí. y que, bueno, pues con trabajo, con esfuerzo, pues se va ganando el respeto del resto del organigrama de la empresa. Y luego también, si no has hecho este trabajo de manera adecuada, pues claro, de repente aparece un chaval ajeno totalmente bueno, pues a dirigir o a gestionar alguno de los módulos del negocio y es complicado tanto a nivel personal como a nivel profesional. No sé si coincides conmigo en que yo creo que los problemas no son técnicos. Es decir, No, o sea, tú, por ejemplo, la parte tienes técnica es un la problema de mejor. fiscalidad y lo coges y lo solucionas. Tienes un problema yo qué sé, a nivel logístico y puedes contratar o sea, creo que uno de los papeles fundamentales es a nivel de mentalidad. Sí, es lo que yo denomino eso, establecer esa cultura corporativa, la actitud y tienes que integrar. Ahí hay un trabajo, tú decías, una de mis formaciones es bueno, coaching sistémico, ¿no? Es Ujú. trabajar, bueno, las empresas como sistemas y tratar de, eh, sin entrar mucho en lo técnico, pero y tratar de respetar todas las leyes que tiene un sistema. Es decir, hay una ley que evidentemente se llama la ley de prevalencia, donde evidentemente los que tienen más tiempo en la organización tienen un peso y tienen un poder que no lo tienen la gente más joven. Pero claro, esa ley de prevalencia, voy a poner un ejemplo. Un trabajador que lleva toda la vida, pues yo qué sé, 30 años en una empresa y ha conocido al fundador de esa empresa, cuando llega una sucesora, pues una chica joven que es la hija del empresario y que asume la dirección de esa empresa, a lo mejor, pues de una manera repentina, vamos a imaginarnos por una enfermedad o por un deceso, por un fallecimiento, a lo mejor parte del equipo no la reconocen como tal. Y evidentemente es porque no están reconociendo esa autoridad que tiene, porque ellos por prevalencia, porque llevan más tiempo ahí, se creen más dueños de esa cultura y de ese legado. Y hay que entenderlo y hay que Claro. saber manejar todas esas cuestiones. Por eso es esa parte de mentalidad, de cultura corporativa, de actitud. Yo creo que es trabajar más desde la parte sistémica y emocional que desde la parte muy técnica, porque evidentemente una persona que se ha preparado para asumir la dirección de una empresa, seguro que técnicamente o académicamente es capaz de hacerlo, pero claro, hay muchas más cosas que envuelven al liderazgo. El liderazgo no es académico. El liderazgo es una cuestión de personalidad, de autoridad, de empoderamiento. Qué interesante, qué interesante. Nosotros, bueno, pues para lo que nos vean y nos escuchan, nos conocimos en un máster de programación neurolingüística Sí. y bueno, es algo que nos apasiona, que nos encanta y y al final, claro, qué difícil es llevar y encargarse de una empresa, tener también la presión de la presión familiar, eh, toda esa presión de tienes que por lo menos estar a la altura, si no superarlos. O superarlas, claro, y hay unas expectativas sobre ti, bueno, pues de repente alguien que no esté muy acostumbrado a estar dentro del día a día de la empresa, pues le empiezan a llover un montón de problemas, un montón de conflictos. Luego también se trata de un liderazgo ya no solamente empresarial, sino también familiar. Y claro, pues es un sistema muy complejo.
Es que ahí está gran parte, tú lo has dicho, y efectivamente por nuestras formaciones y ese conocimiento del desarrollo de personas, de la parte más emocional también, ahí es donde está el peso mayor. Porque mira, si sucedes, o sea, si asumes la dirección de una empresa, pues por ejemplo, por un fallecimiento cuando no te correspondía, vamos a decir, vas a estar en una situación de tensión porque seguramente es algo imprevisto y es algo para lo que todavía a lo mejor no estabas preparado. Pero si lo asumes estando el fundador o fundadora de la empresa, a veces también hay conflictos con el propio fundador o fundadora, porque aunque te esté dejando asumir, hay una parte, es que esto yo lo hago así, es que... Y entonces te van a estar comparando constantemente. El propio fundador o fundadora, incluso los trabajadores, inevitablemente, el equipo, las personas que llevan más tiempo en la organización. Entonces, bueno. Hay una serie que seguramente la habéis citado alguna vez en el programa que se llama Succession, Sucesión. No, no, Bueno, bueno, pues es increíble y yo creo que esta serie es fundamental para que la veáis y la citéis en este programa porque habla sobre los herederos. Bueno, es una serie americana, sector de habla de una empresa en el sector de las telecomunicaciones, ¿vale? En el sector de la televisión. Y bueno, no quiero hacer spoiler, pero es eso. El heredero, o sea, el fundador se pone mal y empieza todo el baile de ujú. herederos, quién va a suceder a papá, dónde voy a estar yo y todos los tejemanejes. Vale, es No, una da para muchas serie. telenovelas, ¿eh? O sea, Es una serie, sí, pero habla de muchas cosas que, oye, cómo cada uno nos situamos. Cuando hay un único heredero o heredera, vale, pero cuando hay varios y ya no son solo los herederos, sino las personas de alrededor que acompañan a esos herederos o exactamente, herederas. claro. Cada uno con una Entonces, cultura por eso yo diferente. digo, Claro. protocolo de empresa familiar fundamental para que establezca bien cuáles son los pasos que hay que llevar adelante. Y cuanto antes lo hagamos en una empresa, mejor. En algunos casos he tenido que acompañar procesos en los que, sin ser desde la parte jurídica, estoy hablando de Sí, la parte del desarrollo y del liderazgo de las personas, pues eso. Cuatro hermanos, el fundador todavía vivo, pero quiere soltar la empresa, pero en el fondo no la quiere soltar. No todos los hermanos quieren formar parte porque en realidad no les gusta, pero tampoco quieren estar fuera porque al fin y al cabo es la empresa familiar. Bueno, se generan muchos tipos de juegos y hay que también trabajarlo desde esa parte de autoliderazgo, de liderazgo de cada una de las personas implicadas en el proceso. totalmente, totalmente de acuerdo. Da para muchas telenovelas, Sí, lo que sería la sucesión de cualquier negocio familiar. Vaya, sí, porque sí. hay muchos actores implicados. Luego también eh, los sucesores, pues bueno, tienen su propia familia y a veces, pues terceras personas tienen unos intereses y ejercen bueno, pues una influencia que Sí. nada tiene que ver con el negocio, pero ejercen su propia influencia o, bueno, es un tema que es muy complicado y que hay que tomárselo muy en serio para que ese legado continúe. Sí, mira, hace poco con una directiva que es la segunda generación, pero la tercera generación, sus hijos ya están entrando en la empresa familiar y en un determinado momento, pero esto es una persona muy trabajada a nivel personal y con una visión muy clara, dijo, lo mejor y lo peor de la empresa soy yo, con lo cual necesitamos a alguien externo que realmente lleve a cabo todo este proceso y que dirija en este momento la empresa. Y a Ujú. partir de ahí generaron un protocolo, pero es esa visión de decir, uff, lo mejor y lo peor en el sentido de que lo que más va a ayudar a que la empresa crezca, pero también lo que más está impidiendo a que la empresa crezca y siga la línea familiar, a lo mejor soy yo. Entonces, vamos a buscar a veces... gente que venga desde fuera, que nos apoye desde una visión externa, que nos ayude a generar ese protocolo y evidentemente, lo comentaba, lo mejor que hicieron es
establecer ese protocolo de empresa familiar y a partir de ahí poder, con unas pautas muy determinadas y con una visión externa, poder desarrollar cuál es la sucesión, cómo se ha de hacer y quién tiene que dirigir en cada momento la empresa o quién, bueno, quién forma parte de cada uno de los organismos, ¿no? Y cómo se hace ese traslado. Absolutamente. O sea, hay que tener la humildad de reconocer que no lo puedes hacer tú todo y que no tienes por qué saber hacerlo todo. Entonces, Exacto. tener una persona externa que pueda dar una visión objetiva del negocio, del problema, o en este caso también a nivel de gobernanza de cómo ejecutar esa sucesión, pues bueno, puede servir como un mediador claro y que aporte soluciones claves para la empresa y quitarle ese componente emocional que, bueno, Bien. pues que a veces hace que ciertas negociaciones pues se caldeen o que tomen derroteros que nada tienen que ver con una visión profesional del negocio a nivel Así empresarial. es, así es. Yo, sabes que soy tercera generación Sí, y es muy curioso porque, claro, yo ya no solamente tengo a veces que luchar con la cultura de la segunda generación, en este caso de mi madre, sino que es que yo ya lucho con la cultura de mi abuelo. De la seguro. primera generación, porque claro, mi abuelo tenía una forma de hacer las cosas, mi madre tiene otra forma de hacer las cosas que es muy válida, muy, muy válida, lo que Mm. pasa es que, claro, el mundo va cambiando, hay, digamos, pues los negocios funcionan de una manera completamente diferente Claro. a cómo funcionaban antes y entonces, claro, ciertas decisiones que son muy lógicas y muy normales, pues a veces tienen que pasar por ese filtro de segunda, tercera generación. Y el otro día estaba hablando con un experto, con Fernando Nogales, que me decía que él ha llegado incluso hasta empresas que estaban en, o sea, que ya tenían cuatro generaciones. Sí, Y claro. entonces, claro, estaba el fundador, luego el sucesor, luego estaba el nieto y ya estaban por la cuarta generación, pero estaban todos vivos, porque claro, hoy en Sí, día hay se da empresas. hasta esa circunstancia, porque como la longevidad, gracias a Cada vez Dios, pues mayor. claro, cada vez es mayor, pues se puede dar ese, es que tengas a un fundador con 95 años y luego tengas ya incluso hasta a ese sucesor jubilado. Nietos, sí, Claro, sí, sí. imagínate, ¿no? Pendientes. Sí, 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 seguro, sí. seguro. O sea, ha cambiado muchísimo el sector de las empresas familiares. Y Total. em, voy a buscar la chuleta que tengo aquí. Es que por verte la cara, porque como no... em, ¿Cuál es? Quería que antes ya de despedirnos, porque ya nos estamos yendo de tiempo Sí, quería... cuando tú quieras. Yo es que estoy No, aquí entretenidísima bueno, no respondiendo. sé qué te está pareciendo, si hay alguna cosa también que te apetezca comentar, pero No, está perfecto, Javi, está sí perfecto. quería que nos hablases sobre en qué consiste y qué actividades desarrolla Nordes Club Empresarial, A ¿no? ver, Nordés Club Empresarial es un club empresarial que, bueno, ya te digo, en Coruña existía un club empresarial que se llama el Club Financiero Atlántico. Ese club desapareció y a raíz de la desaparición por distintas circunstancias que no vienen al caso, una serie de empresarios que formaban parte de él quisieron retomarlo o refundar o crear un nuevo club. Entonces, Nordés Club Empresarial, Nordés como el viento del Nordés que tenemos en Galicia, pues eso, un club empresarial, es un club privado donde empresarios, empresarias y directivos y directivas de distintas empresas del tejido empresarial, fundamentalmente de la provincia de Coruña y en parte de Lugo, pues se reúnen y tienen un espacio donde, bueno, pues hay actividades de carácter informativo, de carácter formativo y sobre todo a hacer mucho networking, generar alianzas y generar acuerdos de colaboración y sinergias entre las empresas. Es un club de carácter privado.
pero cuyo objetivo fundamentalmente es generar alianzas entre empresas y directivos y directivas del tejido empresarial de Galicia. En este caso, fundamentalmente de la provincia de Coruña. En Coruña existe ahora mismo otro club que está en el entorno de la Cámara de Comercio y existen en Galicia otros clubs en distintas provincias, como en Santiago o como en Vigo, donde existen clubs semejantes y con los que cualquiera de estos clubs tiene acuerdos y también tiene acuerdos con otros clubs similares o asociaciones similares en otras regiones. Objetivo fundamental, dar a conocer actividades que puedan ser de interés para el tejido empresarial y generar relaciones de contacto, alianzas, sinergias, negociaciones. Em, y está en contacto entre los diferentes clubes, se apoyan, van por separado Sí, no, sí, sí que hay en Galicia. O sea, el otro club que ha salido, que se acaba de abrir en Coruña, que es el Club Cámara Nordeste, es muy reciente, lleva un mes escaso ni siquiera de funcionamiento, pero sí que hay sinergias. Al final, como digo yo, estamos en ciudades pequeñas y en regiones pequeñas y si no lo hay, malo, ¿eh? O sea, yo ya Ya. no soy directora de Nordeste y ahora estoy dirigiendo otra empresa, pero el otro día comentando precisamente con los dos directores actuales, tanto el de Nordest Club Empresarial como del Club Cámara, y decía, yo creo que están llamados a entenderse porque el tejido es limitado y en muchos casos hay empresas que están en uno y en otro club por razones distintas, por ubicaciones diferentes, pero al final todos estamos trabajando por un mismo objetivo, ya seas empresario, empresaria o directivo, directiva de una empresa, tienes responsabilidades y el objetivo al final es que se genere un tejido empresarial fuerte, ¿no? Bueno, pues entonces, como digo yo, sumemos en vez de Claro. dividirnos, no tiene sentido hacerlo de otra manera. Que todos nos movemos por pequeños reinos de taifas, a veces sí, pero hay que ir mucho más allá. Si el mundo está globalizado, no tenemos que ir otra vez a, ¿sabes?, a pequeños minifundios. Y que al final estamos para lo que tú dices, para hacer sinergias, para hacer contactos, o sea que entiendo que es muy interesante que existan estos espacios desde donde pues un empresario ya no solamente pueda generar toda esa sinergia, sino también sentirse acompañado, estar con gente que tiene sus mismos problemas Claro, y que dice, "Hostia, pues mira, a mí me ha pasado, pues yo qué sé, por poner un ejemplo, ¿no? sí, Oye, pues sí, si yo he tenido una crisis, el otro día me hablaba un empresario que tenía una crisis reputacional en la empresa, sí, ¿no? Un producto que le había salido malo y demás, y que, hostia, ¿cómo levanto esto, no? Y el darte cuenta de que no estás solo y de que hay gente que tiene esos mismos problemas y ya está, y que te dicen, ya ah, mira, está. pues no te preocupes, ese tipo de rachas pasan, al final trabaja en otros productos y vuelve a levantar tu marca y ya está, y no te preocupes porque eso nos pasa a todos y es algo normal, ¿no? Sí, sí, es Entonces, así. es Sumar. genial. Y muchas veces yo formo parte todavía, cuando hice el curso de consejeras de SADE, formaba parte, bueno, estaba como directora en Nordest Club Empresarial y es verdad que ese curso se hizo al amparo y con el apoyo de Nordest Club Empresarial y SADE, evidentemente. Entonces, yo soy la que menos, todas son directivas, grandes directivas, bueno, y sobre todo en muchos casos propietarias de sus propias empresas, algunas en segundas y terceras generaciones, otras en primeras. Y decían, simplemente el hecho de sentirnos acompañadas, el hecho, o sea, el curso aprendimos muchas cosas, pero lo que más generó y fortaleció el curso son las alianzas entre nosotras. Y decir, Claro. ay, es que tengo los mismos problemas que tú, es que he pasado por esa situación complicada. Había algunos casos en los que son herederas de empresas familiares, otros son fundadoras de empresas que han generado ellas y al final nos damos cuenta de que compartiendo hay muchas cosas que simplemente escuchando al otro y sintiendo que estamos acompañados, pues es mucho más fácil salir adelante. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo.
darte cuenta de que no estás solo y que hay otras personas que tienen los mismos problemas que tú y que, y bueno, pues al final te pueden dar un consejo que eso, vamos, no se paga con dinero, no Exacto. o sea, es importantísimo el estar acompañado a nivel empresarial, porque Sí, además sí, también te da como ese apoyo emocional, ¿no? sí, sí, tal cual. Que es tan importante. Y desde de Madi, actualmente, o sea, ¿cuáles creéis que son los principales desafíos a la hora de trabajar esa cultura corporativa y de marketing dentro de los diferentes mercados? Bueno, ¿qué Pues problemas mira, os encontráis? te cuento. A ver, Demadi es una empresa que, como su nombre indica, aunque, bueno, indica. A ver, Demadi significa desarrollo de marketing digital. Es una empresa que nace a iniciativa de Yago González con sus veintipoquísimos años y lanza este proyecto. ¿Por qué? Abre sobre todo la puerta de posicionar a las empresas en la digitalización, en su posición en el marketing digital, boom de la era de lo digital. Todo el mundo quiere página web, todo el mundo quiere posicionarse en SEO. ¿Qué pasa? Que ahora mismo estamos en una gran revolución, la IA, la inteligencia artificial, que no habíamos hablado de ella y hasta parece raro que en una conversación hoy no se hable de ella. Bueno, ha revolucionado todo el posicionamiento y todo el estándar de marketing digital, con lo cual nosotros en ese proceso nos encontramos en que necesitamos también hacer un giro, dar un cambio y ver cuáles son las aportaciones mayores que tenemos que hacer y dar a las empresas. Entonces nos damos cuenta que efectivamente ya no solo es vender servicios, no solo, oye, te hago la página web, te llevo tu posicionamiento SEO, sino estar más allá y sobre todo trabajar en las marcas. Tú lo Sí. decías, una empresa familiar al final es una marca que muchas veces viene del nombre del fundador o de la fundadora, porque muchas veces en empresa familiar hasta tienen nombres y apellidos, pero otras veces es una marca que viene reconocida y que tiene un prestigio. Y esa marca requiere una estrategia que es global, que no solo es digital, que también tiene componentes, pues desde esa parte más, vamos a llamarle analógica o de marketing tradicional o como queramos llamarlo. Absolutamente, sí, sí. Entonces nos hemos dado cuenta que al final lo que nos gusta y lo que seguíamos aportando a las empresas era esa parte de apoyo desde la parte de estrategia, de acompañamiento de la marca, y ahora es en donde estamos. Y yo creo que ese es el gran desafío. El gran desafío no es pensar que todo está en lo digital, sino que muchas veces estamos volviendo a lo tradicional, a las relaciones personales, a los eventos presenciales, y que todas esas estrategias son las que van a hacer que se fortalezcan realmente, pues, la presencia de las empresas en los mercados. Y ese es el reto, y eso es en lo que nosotros también ahora estamos apoyando a las empresas. Es muy curioso porque es efectivamente, o sea, hoy en día tienes que generar, las marcas tienen que ser reconocidas a través de rostros, eh, a través de acciones y, y el trabajar en este aspecto que hasta ahora, pues bueno, se trabajaba mucho branding, ¿no? Mucho logo, mucho así, y cada vez buscamos ese personalismo dentro de las marcas, es decir, esa autenticidad, que no me salía, ¿no? Esa autenticidad propia de la marca y que además en un ámbito como el marketing que cambia tantísimo de un día para otro y que hay, eh, yo que sé, cosas que son virales hoy, pero que en 10 días ya dejan de ser virales. Entonces es como muy dinámico y es muy complicado posicionarse y generar ahí una estrategia que sea adecuada y que perdure en el tiempo, ¿no? Por eso tienen que tener ese componente de enganchar a la audiencia, ser muy consistentes y coherentes al Sí, final, porque de eso se trata. Si permaneces es sí. porque hay una consistencia y una coherencia en todas y cada una de esas acciones.
Y constancia, entiendo, ¿no? A Y nivel de constancia. publicación, porque tiene que ser diaria Podemos ir y... a 5 Cs: Sí. coherencia, constancia, consistencia. Podríamos ir más, pero con esas tres yo ya me quedo. Triple C, por supuesto. Consistencia, coherencia y constancia, seguro. Pues mira, yo creo que no se me puede ocurrir, me lo has dejado en bandeja, ¿no? Para poder despedirte, quedarnos con estas tres palabras. Te agradezco muchísimo tu tiempo, que sé que es muy valioso y que, bueno, que decías compartirlo con nosotros, pues es un... Y encima que, bueno, que eres un encanto. Así que, por favor, Ainhoa Mayo, ¿dónde pueden encontrarte, Ainhoa? Si quieren saber más Mira, sobre ahora ti. mismo hasta ni tengo página web, que esto Pero es bueno, como en bueno, casa bueno, de herrero, bueno. cuchillo de palo. Bueno, De bueno, bueno, verdad vamos estoy a la guerra con un rehaciéndola. tambor. A ver, al final yo creo que LinkedIn es la herramienta. En Instagram, por supuesto, como Ainhoa Mayo, siempre digo que Ainhoa, o sea, Mayo es con ella. LinkedIn e Instagram, ahí me encontraréis. Sí que es verdad que tenía mi propia página web, pero al final realmente estoy dándole una vuelta también a mi propia marca personal. He estado tan volcada en esos otros tipos de proyectos, pues tanto con mi otra marca en pareja, como digo yo, que tengo una socia en todo lo que es coaching de equipos y apoyo en coaching tanto ejecutivo como de equipos, que se llama Murmuration, o sea, Murmuration, pero luego a través del trabajo que realizo en The Madig lo podréis ver en LinkedIn y en Instagram, por supuesto. Genial. Pues muchas gracias, de verdad, de todo corazón, por... Creo que hemos aprendido un montón y que nos llevamos información de muchísimo valor y ha sido un placer escucharte y vamos, que encantadísima a ver qué dice la gente y qué pone ahí en los comentarios, pero te aseguro que les va a encantar. Así que muchas gracias de verdad por tu tiempo, te lo agradezco. Además es que... Da gusto porque, oye, te llamo, venga, ¿qué te parece? Estoy trabajando en este proyecto, por favor, échame una mano y ahí encantadora como siempre, pues bueno, que te lo Yo te lo agradezco muchísimo, de agradezco. verdad. Te lo Muchas agradezco a gracias por ti, tu Javi. tiempo. A mí me ha servido pues como un repaso a mi vida profesional, porque ya veis que realmente voy desde el comercio internacional al coaching de equipos y a toda la parte de networking y de organización de eventos, con lo cual no sé si la gente tendrá una idea clara de lo que hago, pero en todo ese recorrido trato al final de aportar relaciones a las empresas, relaciones de valor. Al final es lo que hacía esa niña, ¿no? Lo que hacía esa niña, Organizar efectivamente. eventos, organizar a la gente, ponerla en contacto y ayudar y acompañar. O sea que, claro que sí, Generar relaciones de valor generar sería relaciones. mi claim. Sí, 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 sí. Muy bien, Pues nada, te quiero mucho, ya lo sabes, de verdad, también. aunque hacía tiempo que no hablábamos, pero bueno, hemos estado en formaciones muy potentes y que al final llegan a una profundidad a nivel personal y bueno, pues que realmente te aprecio y te admiro mucho, entonces por eso te Muchas agradezco gracias. mucho que hayas participado y contar contigo para esto, de verdad. Gracias Nada, por... gracias a ti y a este video podcast que espero sea útil, seguro que será útil para Siempre, mucha sí, sí, gente. sí, sí. Nos has dado información de mucho valor y yo creo que a la gente le va a interesar mucho, de verdad. Gracias, Javi. Gracias, un beso. Un beso. Chao. Chao.